Un nuevo programa de las provincias también existen. Se cumplen en este mes de enero 3 años del asesinato del fiscal de la Nación, Alberto Nisman, que era encargado del esclarecimiento del atentado a la delegación de asociaciones israelitas argentinas en Buenos Aires, la DAIA, y era encargado de ese tema por decisión expresa del expresidente Néstor Kirchner. Cuando ocurrió este hecho, que no sé, que se estaba entre asesinato, suicidio y todo el mundo convergía en distintas posiciones, yo publiqué un artículo el 23 de enero del año 2015. Lo confeccioné en ese momento, se habrá publicado en el diario Litoral el día siguiente, el 24 o el 25 de enero. ¿Y cómo se titulaba? ¿A quién cubría la jueza Servini de Cubría? ¿Por qué titulé así el artículo? Porque resulta que el fiscal Nisman, en vida, se presentó ante la jueza de feria, Servini de Cubría. ¿Y qué quiere decir jueza de feria? No es que estaba en oferta como en una feria. Anualmente se designa para el mes de enero, no hay actividad judicial ordinaria común, sino casos excepcionales, y que se designa un juez de feria, que es el que analiza si el caso merece abrirse. ¿Qué significa abrir un caso? Viene una persona, me entrega un escrito, suponiendo que yo fuera el juez, me entrega un escrito, lo analizo y resuelvo aceptarlo o no. Si lo acepto, lo único que hago es pasarlo, darle el número de expediente e iniciarlo y que vaya. La jueza Servini de Cubría era juez de feria en ese momento, en enero de hace 3 años. No hizo lugar, no consideró que la denuncia, la grave denuncia que hoy está en todos los diarios y en boca de todos, del acuerdo con Irán para tapar el caso DAIA, no era un tema de feria. No es que ella iba a tener que resolver el tema o abocarse. En 8 o 10 días venía el juez, ya era 1 de marzo, y el juez se hacía cargo, el juez que correspondía. Yo entendí en ese momento que hubo la intención por parte de la jueza Servini de Cubría de que lo agarre otro, pero sí se lo tenía que resolver. Y creo que esa situación tiene que haberle causado mucho, una situación moral muy decepcionante al fiscal Nisman. También creo que las autoridades de la comunidad judía en Buenos Aires no tomaron real conocimiento de la situación o de la envergadura que tenía la situación. Porque yo pienso que si la jueza Servini de Cubría, que a alguien cubría en mi criterio, abría la feria, le ponía el sello expediente número 15 o 50.000, a Nisman no lo mataban, porque ya iba a estar muy a la vista la situación, la denuncia. Pero hay muchas veces jueces que no quieren trabajar. Perdonen los que trabajan. Entonces, no, que este expediente
No, le habrá dicho a la secretaria o al secretario, mándalo de vuelta. Y si no lo mandaba de vuelta, lo único que tenía que hacer era darle número y ponerlo a consideración y dejarlo ahí para que venga el juez natural en una semana. Mi homenaje al fiscal de la Nación, Alberto Nisman, y mi homenaje a todos los fiscales nacionales o provinciales que luchan por la vigencia del derecho, porque los fiscales son los que mueven las causas, y también mi homenaje a los jueces que se comprometen en situaciones difíciles, que requieren todo el respaldo de la sociedad, tanto jueces como fiscales, la justicia en general. Seguimos con nuestro programa. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Preocupados como todas las ciudadanía de Corrientes y del país también por los crímenes rituales que se produjeron en Brasil, y que toda la información nos va diciendo de que los chicos que fueron descuartizados en Brasil eran de Corrientes. Invitamos al doctor Ramiro Santiago Isla, que es médico psiquiatra, es psiquiatra forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, para analizar si esto tiene una vinculación con la célebre doctrina lombrosiana, que establecía de que hay caracteres genéticos que van indicando si una persona puede llegar a ser, digamos, un criminal. Y vamos a dejar que él nos explique un poco, porque sabemos también que está trabajando pues, en la traducción de los libros de César Lombroso. Bienvenido, doctor. Mucho gusto. Vio cuál es el interés que nos trae, que nos interprete en alguna medida esto, dentro de la teoría lombrosiana, que sabemos que usted es un analista de eso. Bueno, en principio, ¿no es cierto?, hay crímenes horrendos como el que usted está mencionando, ¿no?, que están en el contexto de un ritual, ¿no? Usted se refiere al crimen que ha ocurrido en Brasil, ¿no?, en septiembre del año pasado. Sí, tiene muchas características dentro de la clínica psiquiátrica que plantea Lombroso. Lombroso es muy conocido por la antropología criminal, ¿no es cierto? Se refiere, ¿no es cierto?, a las orejas grandes, a la nariz chata, la frente huidiza y demás, ¿no es cierto? Pero la clínica psiquiátrica es mucho más contundente en cuanto a los estudios que ha hecho Lombroso. En este caso, el ritual, ¿no es cierto?, sabemos, ya lo había mencionado Lombroso, es una de las características atávicas del hombre que con religiosidad, en este caso entre comillas religiosidad, ¿no es cierto?, pero ellos tienen son muy afines a los contenidos religiosos, entre comillas, ¿no es cierto?, porque estamos hablando prácticamente de que los criminales no sienten de la misma manera la religión. ¿Se entiende? O sea, lo entienden de determinada manera. Por ejemplo, un criminal puede pedir a Dios que tenga una buena jornada en sus robos, ¿no es cierto? En su delito. En su delito,
exacto, en su asesinato, en cualquier tipo de delitos, ellos se encomiendan muchas veces a sus creencias religiosas, ¿cierto? Bueno, en este caso es un ritual diferente a los que conocemos, ¿no es cierto?, como religiones oficiales, qué sé yo, que tienen que ver con la religión cristiana y demás, ¿no es cierto? Pero sí, el daño principal o el déficit principal que tienen los criminales, según Lombroso, ¿no?, es fundamentalmente en la función de la ética, ¿cierto? La ética es lo que a nosotros nos permite convivir entre nosotros, entre los hombres, y no dañar al otro, ¿no? En este caso, la función ética estaría comprometida según los estudios nuevos, los estudios actuales hechos con los métodos científicos actuales, que son la resonancia nuclear magnética funcional, la tractografía, ¿no?, que nos puede dar una idea de la conectividad, cómo se conectan distintos lóbulos cerebrales con otros, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día sabemos que hay un déficit biológico que compromete la ética de estas personas, la función ética de estas personas. Por lo tanto, bueno, puede ser un estadio evolutivo de estas personas. Lombroso deja entrever que estos criminales pueden ser, tienen características atávicas, es decir, antes el hombre no tenía ética y la tuvo que construir. ¿Se entiende? Entonces es una función relativamente nueva en la historia ontogenética del ser humano, ¿cierto? En la evolución que ha venido transitando el ser humano. Sí. Esas características atávicas son las que persisten en estas personas, según Lombroso, según la teoría, y que pueden cometer este tipo de crímenes sin sentir culpa, compasión o algún sentimiento más profundo, ¿no es cierto?, como el respeto. Ahora, Lombroso se centraba su análisis o su teoría sobre las características propias que tenía el individuo, es decir, si tenía orejas grandes, si la frente era más ancha, sí. Si el labio si la mandíbula inferior era más larga. Sí. Ahora, eso determinaba científicamente que esa persona que reúne esas situaciones iba a ser un delincuente, o es un elemento más que se agrega? No, es un elemento más dentro de un cuadro clínico. De hecho, por lo que nosotros estuvimos leyendo y traduciendo, ¿no es cierto?, porque evidentemente no hay una traducción al castellano, lo que él planteaba era que él conformaba un cuadro clínico. Dentro de ese cuadro clínico estaban estas características, las cuales no tienen gran importancia si uno lo lee, porque él decía que el 40% de las personas tenían mandíbulas grandes, el 60% tenía nariz chata, el 50% tenía frente huidiza. No se alcanza a sacar de ahí una conclusión. ¿De que sea un delincuente? No, para nada. Él decía que, bueno, que estas características nos podrían dar a entender de que sea un delincuente nato, pero tendría que haber un delito, tendría que haber determinadas características psiquiátricas de esa persona, es decir, que esa persona no tenga sentimientos evolucionados, ¿no es cierto? O sea, que sea una persona totalmente instintiva, ¿se entiende? El instinto, o sea, los sentimientos como una evolución del instinto, como un perfeccionamiento del instinto. Sí, la historia criminal argentina presenta el caso del petiso orejudo, claro, que terminó sus días en Tierra del Fuego, sí, en el penal que había entonces, en aquel entonces. Sí. ¿Usted cree que el hecho de que haya sido orejudo pudo haberlo inclinado hacia el delito? No, lo que yo creo es que ese chico tiene una malformación, ¿no es cierto? Tiene ciertas malformaciones, y eso también lo decía Lombroso, cuando él ve malformaciones físicas, así muy sutiles como es la del petiso orejudo, no tenía una gran malformación, simplemente rasgos aparentemente del hombre primitivo, ¿no?
En ese caso, él bueno, decía que podía tener alguna malformación cerebral. Basándose en lo que veía que había alguna malformación física, entonces él decía, bueno, es razonable que esta persona pueda tener una malformación del desarrollo del cerebro. Y de hecho él plantea al criminal como un trastorno del desarrollo cerebral, ¿no? Sí, ahora usted está trabajando también con un amigo, vamos a nombrarlo, que en una traducción del libro, los libros, ahora los libros de Lombroso son es mucho más de 2000 hojas, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es el trabajo que usted está haciendo con...? Bueno, nosotros empezamos esto el año pasado, ¿no es cierto?, por un interés, así un poco lo que vos planteabas al principio, bueno, yo como psiquiatra forense, bueno, tuve la oportunidad de participar en casos, ¿no es cierto?, donde hacíamos un diagnóstico de un trastorno antisocial de la personalidad y los jueces, bueno, liberan igual a los pacientes dándole beneficios sin cumplir de todo la condena, ¿no es cierto? Y vemos que esos delincuentes que todavía no llegan a cumplir la condena, que deberían estar encerrados porque así lo dispuso la justicia, después liberados cometen delitos muy graves, ¿no es cierto?, como asesinatos, ¿no es cierto? Ya, y bueno, el caso que nosotros hablamos fue el de Micaela García con, ¿cómo es Wagner, Sebastián Wagner? En el Chaco. Eso fue en Entre Ríos. En el Chaco fue el caso de Tatiana Kolosiev con, bueno, el asesino era Ernesto Cabeza, ¿no? Bueno, ese fue el caso que me tocó a mí, pero hay otros casos en la Argentina que sigue pasando y tiene que ver con esta cuestión de los beneficios que se le dan a los delincuentes, ¿no es cierto? Que son, bueno, según los juristas, ¿no es cierto?, se convierte en un derecho y demás. Bueno, yo la verdad que empezamos a trabajar en ese tema, creemos, porque también tengo un grupo con el que hicimos la Sociedad Argentina de Trastorno de Personalidad y Psicopatías en Buenos Aires, con 2 médicos psiquiatras forenses, que empezamos a plantear estas cuestiones biológicas porque no se las tenía en cuenta en el ámbito jurídico, una cuestión biológica de criminalidad, ¿no es cierto? Se tiende a entender que el crimen está más asociado a las cuestiones sociológicas, ¿no es cierto? Pero bueno, para la psiquiatría, el delincuente es alguien que transgrede las normas generales de convivencia. Por lo tanto, hay una norma general de convivencia que no se respeta. En general hay muchos casos que son reincidentes de delitos. Sí, yo, por lo menos en Buenos Aires, la estadística que ponen es que el 70% de los homicidios son de personas que ya tienen antecedentes penales. No de homicidio a lo mejor, pero sí antecedentes penales, robo a mano armada, violaciones, etcétera, ¿no es cierto? Eso significa la necesidad de buenos establecimientos penales que sirvan para, como dice la Constitución, que no sean para castigo, sino para readaptación o prevención del crimen. Ahí tenés un 70% de que ya sabes quiénes son, porque si son reincidentes ya estuvieron, ya han pasado por la justicia. Claro. Lo que ocurre también que en nuestro país, lamentablemente, no hay un registro de reincidencias que pueda decir uno que es totalmente confiable, ¿no es cierto? Claro. Ahora, con Giancarlo está trabajando en este tema de... Claro, Giancarlo es doctor en ciencias políticas, es italiano y maneja muy bien el idioma castellano, obviamente, porque está hace casi 20 años en Argentina, así que hicimos un buen equipo de trabajo para avanzar en este tema. ¿Para cuándo estiman ustedes que van a poder tener una...? Como es un libro muy extenso de 2000 páginas, nosotros hemos elegido algunos capítulos como para arrancar, ¿no es cierto?, sobre todo con temas psiquiátricos de Lombroso, para dar un primer volumen. Creeríamos que para marzo estaríamos terminando el primer volumen. Muy bien, va a ser un aporte muy importante para los que estudian Derecho y también los que estamos en la rama del Derecho,
porque nos va a dar una óptica, porque siempre creemos que el Lombroso lo único que hacía era mirar a una persona y decir tiene orejas, tiene mandíbula, tiene calva, entonces la frente ancha, ese es un delincuente, y no, seguramente que no es así tan simple la interpretación que uno puede hacer de César el Lombroso, que nació en Turín en octubre de 1909. Se llamaba Ezequiel Marco Lombroso. ¿Qué dije yo? 1800. Mira, esto de Google y dice 1909, 1809. Bien, doctor, muchas gracias por su participación en nuestro programa y la difusión que puede tener a través de su intervención el libro que están realizando de forma conjunta. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a usted. Bien, seguimos con nuestro programa. Así como decimos que las provincias también existen, tenemos que resaltar y decir que los municipios también existen. No solamente que existen, sino que los municipios siempre han sido considerados y son la célula de la democracia. Hoy tenemos con nosotros al doctor Hugo Cuqui Calvano, que es secretario de coordinación de gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Vendría a ser como un secretario general dentro del, digamos, del gabinete que tiene el intendente Tassano. Cuqui, durante el año pasado, estuvo un par de veces con nosotros, cuando era concejal. Renunció, tenía todavía oportunidad de continuar como concejal para tomar una posición ejecutiva, lo que es un gesto, digamos, importante, porque es mucho más tranquilo ser concejal que ser secretario de coordinación de gobierno. Así que vamos a preguntarle cómo encontraron ustedes, bienvenido, cómo encontraron la municipalidad, cómo están trabajando en estos momentos. Hola, doctor. Bueno, la verdad que encontramos el municipio peor de lo que esperábamos. Había un presupuesto que establecía una situación base con determinada proyección de ingresos y determinada situación de deuda, que al asumir la función fuimos encontrando que era mucho mayor. O sea, concretamente las deudas que nos dejaron eran mucho mayores de las que nos habían presupuestado en el presupuesto cuando se trabajó junto al equipo técnico del ex intendente Ríos en la transición, y también nos dejaron una situación muy crítica en una institución como la Caja Municipal, que es una herramienta de los trabajadores municipales que se utiliza para el cobro y el pago tanto de impuestos como de sueldos municipales. Entonces nos encontramos en una situación crítica en algunos aspectos, y en materia de infraestructura y móviles con un total vaciamiento. Nos encontramos sin maquinaria, sin vehículos, sin las herramientas de trabajo para los delegados y las delegaciones, sin lo indispensable para que un municipio lleve adelante las prestaciones diarias. Y con eso tuvimos que salir a afrontar el día a día, que lógicamente era muy demandante, porque los vecinos mismos de esta ciudad precisamente apostaron a este cambio porque vivían en sus barrios, sobre todo en la periferia de la ciudad, un abandono, y que a nosotros en los primeros días nos costó contrarrestar o empezar a revertir, porque no teníamos las herramientas que en principio debían haber estado a disposición. Ahora, el otro aspecto que seguramente van a tener que afrontar es el tema del personal. ¿Está sobrecargada la municipalidad, el departamento ejecutivo? Hablemos del departamento ejecutivo, también el legislativo, que sería el Consejo Deliberante. Sí. ¿Lo encontraron ustedes muy sobrecargado? Sí, hicimos en los primeros días, el intendente resolvió que se haga un censo integral del personal de manera pública, transparente, abierta. Se realizó en el Palacio, en la COR y en la Caja Municipal durante los días y horarios de cobro, en espacios públicos. Nada era en una oficina encerrado, sino que los empleados se censaban uno al lado del otro. Cualquier persona que pasaba por ahí podía presenciar y participar escuchando al menos qué es lo que se preguntaba. Entonces, esta herramienta que el intendente decidió implementar nos permitió avanzar con celeridad en el diagnóstico. Nos encontramos con una plantilla de personal bastante numerosa, de los cuales
se presentó el 96% al censo, el resto no se presentó, algunos por motivo de licencia, que estaban con licencia, y muchos otros porque no pudieron o no se presentaron sin fundamentar. Porque no hacían nada. Y lo más probable es que no puedan explicar qué función prestaban al municipio, porque hemos identificado, ni bien asumimos, distintas herramientas de distribución de recursos económicos para la política que no tienen que ver con el empleado. Más allá de ello, con la plantilla actual de empleados censados, encontramos 6.400 empleados aproximadamente, y la verdad que en una situación de bastante irregularidad en muchos aspectos. El 20% en una situación de precariedad con el programa Neque Chamigo, que en teoría en los últimos años se había procedido a regularizar, pero evidentemente siguieron ingresando gente. El 60% de este personal que nos dejaron en precariedad ingresó durante la gestión de Fabián Ríos. También pudimos observar que el 20% del personal no tiene primario o secundario terminado, lo cual muestra que no cumplimentó la escolaridad obligatoria todavía, y lógicamente le falta una serie de herramientas de formación para poder desempeñar cualquier actividad en general, como lo que te da hoy en día la terminación de las escuelas. Y luego hemos encontrado también mucho personal en oficinas y poco personal en las tareas operarias. O sea, el municipio fue creciendo, brindando muchas más necesidades de servicio, como por ejemplo barrido de calles que se pavimentaron, pero no se agregó personal a barrido, se agregó personal a oficinas. Yo voy a agregar una anécdota o un recuerdo. En una época, cuando Adolfo Navaja Artaza era gobernador, yo era secretario general de la gobernación, y vino un conocido, digamos un amigo conocido, a pedirme un trabajo. Y le dije, vamos a tratar de conseguirte. Pasó un tiempo, se pudo conseguirle un lugar, me avisan de la municipalidad en ese entonces, de que tenían un lugar. Entonces le aviso y va. Vino esa persona enojada porque le habían dicho que tenía que ir con la pala y el rastrillo a hacer trabajo. Le dije yo que esperaba que un escritorio con teléfono y secretaria. Es un poco así el tema que seguramente, a pesar de los tiempos, habrán afrontado o van a tener que afrontar ustedes. Gente que no quiere salir a hacer un trabajo manual efectivo y quiere estar únicamente, como se dice, como ñoqui, ¿no es cierto? Sí, bueno, lamentablemente uno ve que los pases a planta, sobre todo en la última época, fueron por cuestiones políticas y fueron a lugares administrativos. Entonces tenemos una situación de colapso en las oficinas, no hay lugar para que esta gente preste funciones y tampoco hay funciones para que lo hagan. No se puede tener dos personas, como nos han declarado en el censo, atendiendo el mismo teléfono, a ese nivel del absurdo. Y por otro lado, se ha desatendido los servicios, porque el municipio tiene empleados para brindar servicios a la comunidad. Y la plantilla es muy numerosa, pero ineficiente. Entonces el intendente lo que ha decidido es avanzar en la modernización del municipio, que quiere decir que vamos a trabajar en capacitación, en que terminen la escolaridad, que puedan estudiar alguna carrera, pero vinculada a la formación de lo que el municipio necesita, para de esa manera poder mejorar la calidad del personal, que va a ir de la mano de mejora económica, de posibilidades de un NEC que pasa a contrato, un contrato a planta, y un planta pueda concursar y ascender en su carrera, pero brindando también soluciones a la demanda que la ciudad tiene. No podemos sostener un gasto en personal que repercuta en la ineficiencia para prestarle a los servicios vecinos, que son quienes pagan esto. Sí, también, y yo lo he dicho, no lo digo ahora que no está, que cambió la intendencia, sino lo dije en su momento también. La calle, por ejemplo, la ex vía entre la calle San Lorenzo y Mendoza, fue inaugurada con un gran esplendor. Tenía un pavimento, habrá sido de 1 centímetro, se puso un arco para que no pasen vehículos de carga o vehículos muy pesados. Bueno, y hay que ver lo que es hoy día, está totalmente destrozada, y yo vivo por ahí, así que la transito todos los días. Hay que tener un cuidado, Calvano, en el tema de la obra pública, no apurar el tema de decir, bueno, hacemos 500 cuadras, pero mal hechas, y que después hay que empezar a romperlas para pasarla cloacas o para pasarla de electricidad, o hechas de una forma como el caso de la desvía, ¿no?
Así es, el intendente ha dicho, nuestro intendente y nuestro viceintendente han comprometido en campaña que vamos a hacer las obras que hacen falta, que son aquellas que se han postergado, sobre todo en los barrios de la ciudad, que tienen que ver con obras hídricas, para que los vecinos puedan, primero que nada, no inundarse. Segundo, tener accesibilidad, quiere decir calles transitables, veredas accesibles para que puedan salir de su casa en cualquier situación. Hoy pasa que hay vecinos y barrios enteros que con lluvia no pueden moverse de la casa, eso no podemos permitirlo, mientras que por otro lado se ha hecho pavimento de mala calidad que tampoco ha dado respuesta, o ha dado respuesta coyuntural o a corto plazo, pero que, como bien dice usted, doctor, hoy en día ya no son una respuesta porque se han destruido o porque se han tenido que romper para poder hacer estas obras que están bajo la tierra. Concretamente, a nosotros no nos importa lo que se ve y la foto para un corte de cinta, nos importa lo que le mejore la calidad de vida al vecino. Ahí Tassano ha sido muy contundente cuando en campaña comprometió esto, y algunos le decían que estaba loco porque tenía que prometer pavimento, las cosas que en teoría la gente pedía, y la verdad que hemos hecho un compromiso con el vecino y creo que el vecino lo ha aceptado claramente porque ha elegido esta fórmula, este equipo de gobierno, y vamos a seguir ese plan que fue el que prometimos, sin demagogia, porque los vecinos de la ciudad y los ciudadanos de la Argentina también, en este proceso de cambio que estamos llevando a nivel nacional y provincial, por una vez en la historia tienen esta oportunidad y nosotros tenemos que aprovecharla para que ellos vivan mejor. Ahora, el intendente anunció que por única vez se va a dar 1.000 pesos en un subsidio, 500 en enero y 500 en febrero. Eso, digamos, es una cuestión concreta, definida, ¿están los fondos para realizarlo? Sí, recordemos que también durante el año pasado, en campaña, tanto el intendente, en ese entonces intendente electo de Tassano, junto al candidato gobernador Valdés, comprometieron un plus que se iba a otorgar para los municipales, y ahora se está concretando. A pesar de la situación económica y financiera adversa y complicada que nos han dejado, se ha hecho un esfuerzo, se ha trabajado con la provincia para coordinar la herramienta que permita afrontar este plus que ya fue confirmado de 2 tramos de 500 pesos, uno a pagadero en la próxima semana y el otro en febrero, previo al inicio de clase, para poder dar un apoyo al trabajador municipal para lo que es el comienzo del año. Ahora, el tema de Santa Catalina, ¿ya lo han tomado ustedes en consideración? ¿Lo están analizando, llevando? Porque es un tema muy importante, de caso de desarrollar Santa Catalina, son las líneas de acceso a la ciudad, porque la avenida Maipú ya prácticamente no da para que el flujo que vendría desde Santa Catalina. ¿Cómo, ya tuvieron la oportunidad de analizar o lo están viendo el sector respectivo? Nosotros estamos convencidos que Santa Catalina es el lugar hacia donde va a crecer la ciudad y hacia donde hay que apostar las inversiones para que miles de vecinos capitalinos que hoy en día no tienen una posibilidad de vivienda o de erradicar un comercio o inclusive una industria puedan tenerlo. Vamos a apostar ahí. El intendente ha dejado en claro que vamos a invertir recursos para poder dotar de la infraestructura que falta y complementar con todo esto. Y lógicamente el principal punto a corregir del plan que nos dejaron en la gestión anterior es el de la accesibilidad, porque si bien la provincia ha aportado con la construcción de la avenida Santa Catalina y Paysandú en una extensión de tramos para descomprimir, gran parte de la avenida Maipú sigue confluyendo en el último tramo en la avenida Maipú para acceder a este predio. Entonces estamos trabajando en eso junto al gobierno también nacional, aportando un análisis técnico para buscar una corrección a ese tema específico que identificamos como un problema del master plan que heredamos. Y además también estamos haciendo una revisión en el proceso de la auditoría de la Caja Municipal, porque hay terrenos que se han regalado, que se han vendido, que se han regalado y vendido al mismo terreno, que tenemos que tener también claridad para poder transmitirle a la ciudadanía. Con las villas, ¿qué piensan hacer? Bueno, estamos trabajando también junto al proceso que el Gobierno Nacional ha iniciado de regularización de los asentamientos o los barrios populares, como se denomina. El primer paso lo ha dado el Gobierno Nacional a través del ANSES, realizando un censo que va a permitir saber cuántos y cuáles familias y cómo están compuestos los que viven en estos lugares. También el gobierno provincial viene avanzando en la regularización de asentamiento histórico con las expropiaciones y luego urbanizaciones, y nosotros vamos a sumarnos ahora desde el municipio con lo que podemos aportar, que es el conocimiento técnico y territorial de la ciudad y también tierra. Nosotros tenemos la disponibilidad de tierra y muchos de estos asentamientos son terrenos fiscales nuestros que se va a trabajar en conjunto para regularizar. No podemos decir que va a haber una poda general de empleados, sino va a estar focalizado en aquellos que realmente no prestan servicios, ¿o cómo piensan encarar ese tema? Nosotros respetamos profundamente al trabajador municipal.
lo hemos acompañado en campaña, nos han acompañado, nos han contado lo que padecían, el maltrato, la falta de posibilidad de crecimiento económico y profesional, y en esa línea estamos trabajando para poder darle esas posibilidades a los trabajadores municipales. Hay que sacar a los ñoquis o a los que son personal político que se tuvo que haber ido. El kirchnerismo, este Frente para la Victoria, ha roto todo tipo de reglas de la política, inclusive han traspasado todo el límite. Han llegado al punto de pasarse a planta permanente funcionarios de primera, segunda y tercera línea que están ocupando el lugar y los recursos de verdaderos trabajadores. A tal punto es esto que nosotros no hemos despedido a nadie. Si hubiéramos despedido gente, hubiéramos tenido marchas, movilizaciones. Sí. La verdad que las convocatorias que hicieron algunos sectores políticos no tuvieron acompañamiento porque el trabajador sabe que lo que estamos haciendo es lo que nos pedían ellos. Y vamos a seguir en esta línea, respetando al trabajador, pero no vamos a permitir, como dijo el intendente, ningún funcionario político que quede entrando por la ventana y llevándose dinero que es de los trabajadores. Bien, Cookie, no me queda más que desearles éxito, porque el éxito de ustedes es el éxito de la ciudad y de la provincia, y vamos a conversar seguidamente con el presidente de la Cámara de Diputados, que seguramente también algo va a tener para decirnos sobre esto. Muchas gracias por tu presencia y por tu tiempo. A usted, doctor. Muy bien. Un corte, por favor. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Para cerrar nuestra lista de invitados de hoy, nos damos el gusto de tenerlo al presidente de la Cámara de Diputados, Perucho, como a él le gusta que lo llamemos, Perucho Casani. Ya va por 4 años, Perucho, bienvenido, un poquito más de 4 años. Estoy comenzando a transitar mi 9º año en la presidencia. El 9º año de la presidencia. De la Cámara de Diputados. Es decir, ahora son por 2 años. Idea suya. Sí. Iniciativa suya. Pero realizado por usted. Así que no siempre se toman las ideas de otros. Bien. La Cámara de Diputados no se contradice porque yo he sido 2 veces diputado, con alguna manifestación que hice en la entrevista con Cookie Calvano, de que la función legislativa es más tranquila que la función ejecutiva. La función legislativa es distinta, muy distinta a la ejecutiva, y yo diría de que una es de mente y la otra es de brazos. La de mente es la función legislativa. Ahí es donde deben, me permito hacer esta introducción, en la función legislativa es donde se forma todo el bagaje de leyes para que van a permitir que los brazos, que son el Poder Ejecutivo, pueda realizar su tarea. Bienvenido nuevamente. Gracias, doctor, y buen año para usted y para todo su equipo de producción, todos sus televidentes. Muchas gracias igualmente. ¿Va a haber extraordinarias o no? Sí, el día lunes mantuve una reunión con el gobernador Gustavo Valdés, justamente interesado como para tener la decisión del Ejecutivo Provincial respecto de la convocatoria o no a extraordinario. Digo para el televidente, durante el receso, entre comillas, la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo de Corrientes desde el 1 de marzo al 30 de noviembre. Fuera de ese plazo, diciembre, enero y febrero, si es que el Ejecutivo entiende necesario el funcionamiento de ambas cámaras, diputados y senadores, tiene la herramienta constitucional de la convocatoria a sesiones extraordinarias, y en ese periodo de sesiones extraordinarias, lo establece la propia Constitución provincial, únicamente se pueden tratar aquellos temas que el Ejecutivo remite a las cámaras mediante un decreto. Esa es la calidad de colegislador, digamos, que tiene el Poder Ejecutivo provincial.
Bueno, me decía el gobernador Valdés que sí, efectivamente la idea es convocar a partir del 1 de febrero. Uno de los temas que va a integrar el decreto de convocatoria tiene que ver con el pacto fiscal que firmaron casi todas las provincias de Argentina, menos la provincia de San Luis, y que se necesita la ratificación de las legislaturas provinciales. Muchas de las provincias argentinas ya la hicieron, 14 ya la hicieron, restan las demás. Así que la idea es que ese va a ser seguramente uno de los temas y le sugería yo respetuosamente la posibilidad de incorporar dentro del temario, dentro del decreto de convocatoria, aquellos proyectos de leyes que quedaron sin poder concluir en el periodo de extraordinaria que tuvimos hasta el 22 de diciembre del año pasado. Muchos de ellos tienen que ver con medias sanciones que el diputado ya la otorgó, pero que falta la media sanción del Senado. Así que bueno, estamos ya preparándonos para esta actividad extraordinaria, apurando la readecuación que estamos haciendo a nivel edilicia. La verdad que después de muchos años, el gobierno provincial, a través del Ejecutivo concretamente, dispuso casi 12 millones de pesos para remodelar, refaccionar el recinto únicamente. Todo el poder legislativo, desde el frente, pintura, recinto, oficina, etcétera, que era algo que hace mucho tiempo queríamos hacerlo, pero obviamente que los recursos que nosotros tenemos no son suficientes para afrontar semejante gasto. Se está haciendo un trabajo muy minucioso, la verdad que la empresa que se encarga de esta refacción y de reparación de muchos de los ámbitos de la Cámara o del Poder Legislativo han traído gente especializada, incluso de Francia, para mantener el estilo. Allí estaban trabajando en la última semana de diciembre para ir sacándole las distintas capas de pintura que a cada presidente de la Cámara o del Senado se le fue ocurriendo pintar, para llegar al color originario, el primer color que se le dio históricamente al recinto. ¿En qué año se construyó? Y esto se construyó en 1900, yo no recuerdo con precisión, pero en 1912, 1913. Sí me acuerdo que el primer presidente de ese momento que inauguró el recinto fue Mora y Araujo. Antes funcionaba lo que después fue la jefatura de policía. Que a su vez era Cabildo. Exactamente. Y el frente de la Cámara de Diputados, muy parecida a la que es ahora, nada más que tenía 2 arcadas en el frente. Después yo encontré eso porque me encanta la parte histórica, y fui buscando antecedentes hasta encontrar una foto donde tiene 2 arcadas así similar a la que tiene la Casa de Gobierno, sí. El Poder Ejecutivo. Y bueno, después por supuesto con la distinta impronta que le fue dando cada uno de quienes pasaron por la responsabilidad de administrar la legislatura. Hay un tema que nos preocupa, sobre todo los que fuimos legisladores, de querer tener un compendio de lo que presentamos, de los proyectos. En una época se imprimía el diario de sesiones. ¿Hay algo sobre eso? Sí, doctor. Mire, durante todo el año 2016 y todo el 2017 hemos resuelto con las autoridades superiores de la Cámara de Diputados trabajar en un proyecto de un digesto. ¿Qué es el digesto? Es poder establecer cuáles son aquellas leyes que están vigentes, su ordenamiento por materias, por épocas. Hoy la provincia tiene alrededor de 10.000 leyes, de las cuales únicamente están vigentes alrededor de 1.900. El resto, ya no se aplican más, o porque cumplieron su objetivo, o porque fueron modificadas. Y la verdad que es una herramienta sumamente valiosa el digesto jurídico. No solamente para los legisladores, no solamente para los jueces, no solamente para los abogados, no solamente para los profesionales de distintas materias, sino para el ciudadano común. Es difícil poder cumplir la ley si uno no sabe cuál está vigente. Entonces hoy le doy un ejemplo. Uno quiere ir a cuál es la ley respecto del código de agua que tenga la provincia. Tiene que ir
150 años atrás y empezar a buscar, esta ley fue modificada por esta otra y esta otra fue modificada por esta otra. Y es una herramienta sumamente interesante. La verdad que nosotros, mi aspiración como presidente, esto es una iniciativa mía, la verdad, ¿no? Sí. Que la venía yo como abogado, sé lo que significa andar hurgando y buscando leyes más leyes. Acá tenemos y le planteé el desafío de poder hacer este digesto al propio personal de la Cámara de Diputados. Usted se imaginará que hay otras provincias que para poder tener esta herramienta han pagado cifras siderales. Yo les planteé al personal que tenemos en diputados que son muy eficientes, a veces desde afuera del Poder Legislativo, por allí se tiene una valoración muy ligera de la tarea del empleado legislativo. Sin embargo, con un poco de personal de planta permanente, con 3 computadoras que les compramos, durante 1 año y medio trabajaron ley por ley, desde la número 1 en la provincia hasta la actual. Con una anécdota, digamos, como para el televidente. Antes, los primeros años como provincia, las leyes no tenían números, sino tenían fecha. Tenían fecha. Y recién comenzaron mucho después, a tener el número 1, número 2, etcétera. Nosotros en diciembre del 2016, diciembre del 2016, firmamos un convenio con la UNE, con la Facultad de Derecho más concretamente, a los efectos de que puedan revisar el trabajo que lo hicimos, porque en realidad lo que pretendemos es que tenga una exactitud técnica, no queremos tener ningún error. Durante el año 2017, en muchas de las materias se analizó, se trabajó en la Facultad de Derecho, los que nos demoró un poco poder convertirlo en proyecto de ley, porque el objetivo es convertirlo en un proyecto de ley para que cuando se convierta en tal, sea el digesto jurídico de la provincia de Corrientes. Y en este caso sería, si esto se aprobara, el primer digesto en la historia de la provincia. Repito, es una herramienta sumamente valiosa, sumamente interesante, que simplifica la tarea de cualquier ciudadano, ni decirle la de los jueces, y que ojalá este año 2018 podamos concretar, porque en realidad es un viejo anhelo que tenemos, que esperemos tener el acompañamiento primero en diputados, y después vamos a tratar de convencer a los senadores para que acompañen, porque repito, independientemente de quién tuvo la impronta, va a ser una de las herramientas sumamente interesantes que vamos a contar para emprolijar, permítanme ese término, emprolijar el tema de las leyes. Sí, seguramente que va a ser aprobado, porque hasta el presidente del Senado, el vicegobernador, es abogado también. Así como tenemos anales de legislación argentina, que se viene de la ley número 1, es necesario también que tener los anales, ya se llama digesto, o anales de la legislación correntina, porque muchas veces necesitamos recurrir a la historia para poder fundamentar un pedido, una resolución, una ley a ciencia cierta. Le digo más, doctor, discúlpeme. Hay veces que por una cuestión de facilidad, cuando se modifican leyes, el autor suele aplicar un último artículo y dice, y quedan derogadas todas las anteriores. Sí. Y bueno, por supuesto que si uno no es un especialista, no sabe cuáles son las anteriores, si es la anterior o las anteriores. Entonces hay que ir a buscar cuál la deroga, cuál. Por eso digo que es una herramienta sumamente valiosa que yo la verdad que todo el tiempo trabajo con nuestro personal en el que está, digamos, especializado en esto, a quienes le otorgamos la responsabilidad. Repito, ojalá que a partir de marzo podamos hacerlo, y es más, también lo estamos haciendo con un sistema de manera tal que también pueda salir en sistema braille, que los no videntes puedan tener también acceso a este tipo de información. Es importante. Yo siempre recuerdo que hay un colega abogado que es ciego y que se recibió acá en la facultad, no llegó a ser alumno mío,
pero y se recibió siendo ciego, es decir que debe ser un joven profesional de mi pueblo. Seguramente, sí. Fede Goya. Vecino mío. Así es. Vecino mío, a quien Sí. yo lo conozco de muy chiquito. Así es. Hay una cuestión que tuve que visitar a un ministro hoy día para aclarar una información periodística de que los decretos de designación de ministros tenían un plazo de vencimiento el 28 de febrero. Y la primera impresión me pareció un absurdo y me costó, tal es así que no lo comenté en su momento porque ya tuve oportunidad en el programa anterior, porque me pareció una barbaridad. Y entonces me arrimé a un ministro y le pregunté si eso era cierto. No, me dijo, no, eso al periodista se le ocurrió y puso, digamos, de que tenían, todos los ministros tienen un plazo, el plazo que quiere el gobernador. Así es. Será el día 2, el 3, el 7, el 25, pero nunca un decreto puede salir diciendo se designa a fulano de tal decreto hasta el día 28, ¿no es cierto? Yo supongo, doctor, que quizás esa confusión, si es confusión, surgió como consecuencia de que hay una figura, lo que antes le llamaban asesores del gobernador, que ahora tiene el cargo de consejeros. Sí, yo sé que a los que tienen ese rango de consejeros, que eran consejeros del doctor Colombi, a los efectos de ordenar, de tomarse el tiempo el gobernador actual para ver quiénes continúan Claro. en la tarea y a quiénes los reemplaza, es como que prorrogó la situación de esos asesores hasta el 28 de febrero, de manera tal que tuviese todo este mes de enero y el mes de febrero para evaluar quién continúa como asesor del nuevo gobernador y a quién lo reemplaza. Es que es lo lógico que cuando alguien asume una función como la de gobernador, incluso como de ministro o intendente, seguramente que quiere tener sus asesores y la gente es lo que corresponde. lo rodee. Es lo que corresponde. Bueno, usted es hombre de Goya. En Goya hubo un cambio real, digamos, ahí estaba el Partido Justicialista, llámese En la cómo intendencia, sí, la intendencia, Sí. llámese cómo se llame, porque tiene media docena de nombres el movimiento. ¿Qué sabe de la situación, de cómo estaba ese municipio? En principio fue una transición compleja, la mala relación entre el intendente que cesó su mandato el 10 de diciembre y el gobernador electo dificultó las cosas. La situación, por ende, el nuevo gabinete, digamos, la nueva gestión, recién a partir del 10 de diciembre del año pasado, pudo hacerse de información. Y la verdad que el panorama es sumamente complicado. Yo lo escuchaba en el bloque anterior al doctor Calvano, que hablaba de la cantidad de personal. Usted también le preguntaba. El municipio de Goya, que es obviamente 7 veces más chico que el municipio de Capital, le quedó con una cantidad muy importante de personal, 2.800 empleados. 2.800 empleados que superan por lejos lo que prevé la propia Constitución y la Ley de Responsabilidad Fiscal. Una deuda aproximada de más de 68 millones de pesos. Personas que cobraban por factura alrededor de, si mal no recuerdo, 933 personas que cobraban como, digamos, monotributista, un parque automotor absolutamente arrasado. La verdad que la situación compleja, porque muchas de estas cosas, de estos desbordes, se advirtió con posterioridad al acto eleccionario. Y eso que en Goya se votó el 8 de octubre, junto con la elección a gobernador. Me imagino lo que habrá sido acá en Capital, donde la transición fue entre el 4 de junio y el 10 de diciembre. Y en esto yo le conversaba con el gobernador el día lunes y luego con el ministro de Hacienda y Finanzas, con Bastorre, con Enrique, respecto de ver de qué manera buscar una herramienta que sin que sea lesiva a la autonomía de los municipios, exactamente, deberíamos establecer cuáles son los actos inválidos en un año, con una fecha determinada previa a las elecciones y por supuesto con toda contundencia después de las elecciones.
Porque lo que hemos advertido, por lo menos en el año pasado, por lo menos está mi impresión, quizás estoy equivocado, pero la impresión que tengo es como que el que le tocó perder las elecciones es como que quiere dejarle un campo minado al que viene. Y en realidad también en esto la sociedad tiene que no naturalizar tan fácil reaccionar. Tiene que reaccionar. En Goya a mí me pasa a hablar con mis amigos que me dicen, ¿viste cómo le dejó la gestión a Osela? No es a Osela, Leo. Osela es el intendente electo. El tema es para Goya. Es una persona. Vos como goyano, la deuda te la dejó a vos como ciudadano. La falta de vehículo para recolectar los residuos, el problema es tuyo porque sacá fuera la bolsita en horario, pero como no tienen en qué retirar no la pueden hacer. La falta de posibilidad de proyectar una gestión para el que ganó se hace dificultosa, y eso no lo, digamos, de alguna manera no va en términos directos de perjuicio al intendente que ganó, sino la ciudadanía toda. Entonces me parece que yo este año creo que, al no ser electoral, vamos a tener posibilidades de poder avanzar respecto de muchas cuestiones que tienen que ver, primero que todo, con la política para mí. Hablar de la reforma política, no la reforma de la Constitución, aclaro. La reforma política para ver de qué manera transparentamos los procesos electorales, para ver de qué manera transparentamos el financiamiento de campaña, si vamos a seguir votando con la boleta de papel o si vamos a votar con la electrónica, si vamos a habilitar el voto joven para los cargos provinciales o vamos a seguir con los 18 años, trabajar en esta materia de manera tal de garantizarle al ciudadano que vote a quien vote y gane quien gane en un municipio, no vamos a tener este tipo de desborde que uno no termina sabiendo si fue por mala praxis del intendente o una intencionalidad deliberada, repito, de dejarle minado el camino al intendente que llega. Sobre el particular tenemos información sobre el estado del parque automotor, que ha sido bastante deficiente en Goya. Ahora, una cosa que hay que encarar también, Perucho, es que no se hagan elecciones tan separadas de la toma de posesión, porque acá en la capital fue muy largo el periodo. La Constitución, si bien para el cargo de gobernador establece un mínimo y un máximo, usar el máximo de plazo para convocar y el mínimo de plazo para tomar posesión, porque si no se toma posesión en un momento tan difícil que es el fin de año, donde enero todo se diluye, y eso. Agréguele esto, doctor, que como los mandatos comienzan el 10 de diciembre, el intendente o el gobernador que llega tiene el problema de que a los 20 días tiene sueldo, aguinaldo, vacaciones, con toda la problemática que eso significa. El cambio de gobierno debería ser en julio. Junio, julio. Digo yo, como para evitar pero ahí van a aparecer las vacaciones de julio. Bueno. Bien, muchas gracias, doctor, Perucho, que tenga usted un buen año. Así, gracias. Igualmente ha sido un gusto, y como es legislador estoy a su disposición siempre. Gracias, doctor. Y la verdad que nosotros reconocemos en quienes pasaron por el recinto, quienes tuvieron la responsabilidad que nosotros tenemos ahora. Siempre es muy valiosa la opinión, siempre es muy valiosa las consideraciones, porque uno, no importa el tiempo que esté en la legislatura como legislador, 4 años, 8 años, lo que esté, uno se forma una estructura mental propia de lo que usted decía al comienzo de la nota, la posibilidad de pensar, y para esto, para poder pensar, no hace falta estar sentado en una banca, sino contribuir a veces con ideas que puedan nutrirse, que puedan proyectarse de ser bueno. Bien, muchas gracias.